Presentar a Fernanda Cenizo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de México y directora general de Intelab. Fue presidente del Comité Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas para el periodo 2017-2019 y actualmente es presidenta de membresía del IMEF. Ha realizado múltiples cursos especializados y es experta en temas de anticorrupción, prevención de fraudes y automatización de procesos de recursos humanos. Actualmente es catedrática invitada en la maestría de riesgos del ITAM, el diplomado anticorrupción de IACC y la Universidad Panamericana. Le cedo la palabra a Fernanda. Muchas gracias, Marina. Y bueno, bienvenidos de nuevo a todos los clientes. Y tenemos el honor el día de hoy de que nos acompañe Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, el Centro de Investigación y Política Pública. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Manuel. Él es economista colombiano-mexicano, estudió en el ITAM, realizó una maestría en economía agrícola en el University of London, en el Imperial College y the School of African and Asian Studies. También es consejero en Laureate International Universities, México Unido contra la Delincuencia y en la sección latinoamericana del COMSE. Además, asesor de HR Ratings, agencia de calificación de riesgo, y trabaja en el IMCO desde 2006 y ha ocupado distintos cargos en la institución. Es economista en jefe de ese instituto desde 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Manuel. Encantado, Fernanda. Muchas gracias y muchas gracias por compartirme un muy interesante estudio. Realmente es un honor estar esta mañana con ustedes para comentarlo. Gracias. Y pues bueno, voy a empezar a darles una introducción rapidísima para aquellos, bueno, aquí hay algunos que todavía no nos conocen tanto, pero bueno, ¿no? Como saben, somos una empresa que proporciona información para resolver problemas de integridad en las organizaciones a través de un sistema de inteligencia laboral con base en el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Y bueno, ya lo hacemos, ustedes saben, a través de nuestra plataforma Intelab. Si vamos a la siguiente, Adri, por favor, ¿no? Y cuyos beneficios, bueno, pues saben que es un sistema para la selección, gestión y prevención de riesgos del factor humano, en donde hemos evaluado ya a más de 2 millones de personas en los últimos 10 años. Evaluamos empleados y candidatos y tenemos ya pues una experiencia muy consolidada en estos dos campos, ¿no? Y eso nos permite estudiar el comportamiento de las personas, identificar sus perfiles, los perfiles más adecuados para las empresas, para los distintos puestos, y poder hacer también estudios de evolución de riesgo de los empleados a través del tiempo. Y es precisamente lo que vamos a analizar aquí el día de hoy, que es lo que pudimos analizar de datos durante la pandemia, ahora sí que todo el año pasado, lo que se observó de cambios conductuales durante 2020, en contraste con un año antes de la pandemia, que fue 2019. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a través de nuestro equipo de investigadores, ¿no? Hicimos este estudio conductual y los resultados van de abril de 2019 a abril de 2020. O sea, completamente pre-COVID a durante COVID, abril 2021, con el objetivo de mostrar cambios y afectaciones sobre las tendencias comportamentales ocasionados por la pandemia. El análisis pertenece a los sectores financieros, ¿no? Bancos, fintechs, logística, transporte, mensajería, y la parte de almacenaje e industrial, todo lo que es tanto cadenas de suministros del sector industrial como también la parte de manufactura. En la edad, la población corresponde a la población laboralmente activa a partir de 18 años hasta 65, aunque el mayor porcentaje de evaluados, al nosotros tener un porcentaje importante de personas evaluadas con fines de empleabilidad, se ubicó en un rango de entre los 18 y los 39 años de edad. El 87% de nuestra muestra entra en estos rangos de edad.
La licenciatura es el grado académico más prevalente para el sector financiero, con un 72%. En el sector industrial es el bachillerato, con un 55%, y para el sector logístico y secundaria, el 41%. El total de la población evaluada durante estos periodos fue de 120,186 personas. Ese es el tamaño de nuestra muestra. Y vamos ahora sí a entrar en los principales hallazgos. Y bueno, muchos de ustedes estuvieron recibiendo preguntas también que vamos a estar contestando durante estos análisis. Y para dar un resumen muy rápido para que podamos tener el comentario y la opinión de Manuel, pues nada más aquí contrastando, ¿no? El INEGI, por ejemplo, durante 2021 reportó que respecto al 2019 el desempleo en México había aumentado el 31%. Nosotros lo que observamos en la disminución de oferta fue de las empresas en estos tres sectores, es que no solo coincidían en el rango de los 30%, nosotros observamos una caída del 38% de menos personas con posibilidad de empleabilidad durante el 2020, ¿no? ¿Qué más observamos en el tema estadístico? Pues los sectores más afectados, por ejemplo, el sector financiero fue donde hubo menos oportunidad de empleabilidad, y el sector logístico también se vio bastante afectado. Digamos que la gente que tenía trabajo se quedó en sus trabajos, lo cual, bueno, para temas de rotación, eso estoy segura que favoreció a las empresas, pero al mismo tiempo, pues tampoco hubo tanta oportunidad de empleo en esos sectores. Y otro de los factores importantes que observamos, y esto es para poner muchísima atención, es que el sector más afectado, por ejemplo, de quienes se retiraron del mercado laboral fueron las mujeres, ¿no? Con una disminución de más del 50% en 2020. Y el sector, digamos, de donde más se retiraron de estar pidiendo empleo fue en los sectores presenciales, especialmente en el sector industrial. Pero observamos esta caída importante, la presencia de mujeres solicitando empleo o siendo evaluadas para temas de empleo, principalmente en los sectores en donde la presencialidad se mantuvo. Y hubo mucho menos problema en el sector financiero. La diferencia o la disminución de la presencia de mujeres en el sector laboral solo fue de 1 o 2%, lo cual pues no es tan grave y nos indica pues que las mujeres que podían trabajar en casa y cuidar a los hijos, pues tenían menos problema de mantenerse en el mercado laboral, a diferencia de aquellos en donde pues sí se requería la presencialidad. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Cuál crees que de estos dos perfiles se presenta de una empleabilidad con menor riesgo en términos de integridad y confianza? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Marta Lilia, ¿cuál crees que sea el perfil de menor riesgo? El de... Ay, es que es una pregunta difícil porque hay varios factores que observar, pero yo creería que es el B, el de los hombres, de 40 años, con hijos, con escolaridad baja. Ok. ¿Alguien más por aquí? Déjenme ver. Adelante. Gracias. Yo difiero un poquito. Yo creo que el menor riesgo se encuentra con mujeres sin hijos y escolaridad alta. ¿Por qué? Creo que las condiciones, no sé, tengo la idea de que el hecho de que tengas una mejor preparación, no tengas hijos y todo, te da mayor confianza en cuanto a cuestiones de integridad, ¿no? Te hace como más, te hace como un proceso más limpio, creo. Okay. Es interesante ese approach. Y vamos ahora a ver los datos. Efectivamente, la respuesta correcta es, en este momento, el perfil de menor riesgo en términos de integridad son mujeres de 19 a 29 años, sin hijos, con escolaridad alta.
pero tiene mucho que ver, y vamos ahora a revisar rapidísimo estos datos, con los factores conductuales, que son los que nos van sumando y nos van llevando también a que tengan mucho sentido estos perfiles en este momento, ¿no? ¿Qué observamos? Como ustedes saben, digo, ya siendo clientes, pues uno de las conductas que nosotros observamos más de cerca y uno de los riesgos que reportamos, pero se contratan en la mayoría de los casos y para la mayoría de los puestos, es la tendencia a que el fin justifique los medios. Confundir lo correcto de lo incorrecto. Y ese riesgo que lleva muchas veces a personas con integridad a tomar decisiones equivocadas por las razones correctas, es decir, proteger su valor más alto, y ese suele ser la familia. Y ese valor que veníamos observando que se deterioraba en tiempos normales sin pandemia, se deterioraba un 1% más o menos por año. Pues este último año vimos que se deterioró en el sector industrial 17%. O sea, tuvo una afectación inmensa, especialmente en ese sector, pero también el sector financiero pasó de un 1% al año a 6% en un solo año, ¿no? Donde se mantuvo igual en el sector logístico, en donde los cambios laborales, digamos, el cambio de condiciones realmente no fue significativo porque ese sector se mantuvo trabajando igual que siempre, ¿no? Y las condiciones laborales también permiten ciertas medidas de distancia. Pero el fin justifica los medios, se convirtió en un riesgo mucho más importante y pues esto lleva, no nos debemos olvidar que lleva a que muchas personas con la integridad correcta puedan tomar decisiones incorrectas, ¿no? Para proteger su valor más alto. Y el tema de la salud y la familia son un valor muy alto para los mexicanos, ¿no? ¿Qué más vimos en deterioro? ¿Qué otra conducta se deterioró de manera importante? Pues en el sector industrial aumentó un 13% el riesgo de falta de confidencialidad de la información. Y en el sector financiero también vimos un deterioro de un 5%, que también es significativo considerando que es un sector altamente regulado y capacitado, y en donde existe mucho más cultura en el manejo de la confidencialidad de la información. Y esto es sumamente relevante para tomar en cuenta dentro de las políticas y las capacitaciones que se llevan a cabo en este sector. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, el estrés, ¿no? ¿Qué riesgos conductuales estamos viendo en el área del estrés? Pues la percepción del nivel de bienestar. Esta conducta no se observaba para nada como un tema de riesgo o como una percepción de riesgo para la gente que pedía empleo en años anteriores. No era en ningún sentido un factor a tomar en cuenta o algo que le preocupara a la gente. Sin embargo, en esta pandemia aumentó un 12%, por ejemplo, en el sector industrial, en el sector logístico y en el sector financiero se mantuvo igual, pero ahí pues sabemos que el tema de la presencialidad no fue necesario. Y en el alto nivel de tensión aumentó un 6%, por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? En donde posiblemente hubiera mucho más estrés sobre los resultados y mantener el trabajo, ¿no? De todas maneras, también hubo un aumento en los niveles de tensión en el sector industrial y en el logístico, y también observamos otro riesgo conductual que es el riesgo de rotación, ¿no? En el sector financiero y en el sector logístico se mantuvieron estables, pero en el sector industrial aumentó un 8% en el último año. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto la puede ir escribiendo y podemos irlo comentando. Vamos adelante con la siguiente, por favor. Y en temas de integridad, ¿no? ¿Cuáles son las conductas específicas en donde observamos cambios importantes? Pues en el cumplimiento de normas políticas y reglas de conducta y en la fortaleza para abstenerse del abuso de sustancias. Y bueno, esto coincide con muchas estadísticas y estudios que se han dado incluso sobre el consumo, y los niveles de alcohol, por ejemplo, aumentaron de manera importante, y también la necesidad
de consumo de medicamentos para dormir por todo esto de estar encerrados en casa, la incertidumbre económica, la necesidad, los temas de salud, la preocupación por la salud, etcétera. Vamos a la siguiente, por favor. Pero también hay buenas noticias, ¿no? También hubo fortalezas que despuntaron en el último año y en ese sentido fue muy bueno, por ejemplo, para el sector industrial, pues hubo mucha más iniciativa para proponer soluciones, se observó también mucha más capacidad de prevenir problemas personales y daños patrimoniales, o sea, la gente se cuidó mucho más. Orientación a resultados también mejoró y un compromiso para cumplir con las metas y objetivos. La gente se comprometió con su empresa, con su lugar de trabajo y en ese sentido, pues también se cerraron filas, ¿no? Es esa solidaridad que tenemos también los mexicanos en tiempos de necesidad. En el tema logístico, vimos una mejora en la integridad para resistir intentos de extorsión y soborno, una mejor iniciativa para proponer soluciones también, cumplimiento de normas y reglas de conducta, respetar y obedecer a la autoridad y también un mejor compromiso para cumplir metas y objetivos. Y en el financiero, observamos también que hubo una alineación hacia la autoridad, ¿no? Vemos más respeto y obediencia hacia la autoridad, respetar la propiedad e integridad de los demás. El tema de robo, ese también se mantuvo en mucho menores niveles de riesgo. También un compromiso para cumplir las metas y objetivos y la capacidad para evitar complicaciones personales y laborales. La gente trató de separar lo más posible lo que estaba sucediendo en casa, aunque estaban trabajando en casa, y lo que estaba sucediendo en la parte profesional. Vamos a la siguiente, por favor, Adri. ¿No? Ahora, esto que, ¿cómo casa, ¿no? En la parte de estudios de integridad y crimen y riesgos, por ejemplo, cruzando la información con los últimos estudios de fraude y de temas de falta de integridad también de EY, ¿no? Pues el fraude externo, por ejemplo, el riesgo que se localiza más en estos momentos es el tema de cibercrimen, la apropiación indebida de bienes y la extorsión, soborno y corrupción. ¿Qué se ha ido observando también? Un aumento en la parte de fraudes cometidos por externos, pero también la colusión de fraudes cometidos por empleados, y eso aumentó un 20% entre internos y externos. O sea, no solamente sí se está observando un aumento en la criminalidad de la gente que no trabaja en las empresas, pero también está pudiendo haber más colusión con los empleados. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo ven el tema de integridad los empleados? De acuerdo a EY, pues el 58% de los empleados de gerencia media hacia abajo considera que los estándares de integridad en su empresa no han cambiado en los últimos años, sino que ha empeorado. Y eso, pues, no ayuda tanto a que la gente se mantenga a veces en un margen de integridad, sobre todo cuando el riesgo que más ha crecido es que el fin justifica los medios. Entonces, ¿qué pasa cuando los empleados consideran que también sus jefes o superiores y los dueños de las empresas actúan de manera maquiavélica, ¿no? El fin justifica los medios, pues ellos se autojustifican también para tomar decisiones incorrectas. Entonces, casa mucho estas conductas con los riesgos que estamos observando en las empresas y también como móviles de los incidentes de deshonestidad que están sucediendo en las empresas. Vamos con la siguiente. Pues rapidísimo, nada más para que ya los deje yo en compañía de Manuel, pues observamos una disminución, ¿no? Importante, como les decía, en la oferta de trabajo, que fue del 38%. También el retiro de las mujeres en el sector laboral nos parece muy importante y a considerar, pues mientras las escuelas no regresen a la normalidad, digamos, los niños no puedan regresar a las escuelas, tenemos que considerar que el factor híbrido tiene que ser fundamental para que las mujeres puedan permanecer en el sector laboral. En los 3 sectores evaluados, ¿no? Se observaron incrementos en la disminución, en la dificultad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. El fin justifica los medios. Hoy es el riesgo más importante
que definitivamente afectan la integridad de las personas y que está afectando la manera en la que toman decisiones. Y eso puede ser uno de los factores más importantes por los cuales los eventos de deshonestidad están aumentando en las empresas, aunque estén bien seleccionados. Y tenemos también que la rotación y su riesgo disminuyeron bastante en el sector logístico y financiero, pero en el sector industrial sí aumentó. Y también tenemos que poner más atención en el tema del bienestar, no solamente las medidas que se toman para guardar el bienestar de los empleados, sino también los temas de riesgo psicosocial, que para eso pues la NOM 035 también acaba siendo útil para la gestión de este riesgo en las empresas, y poner mucha atención especialmente en los sectores en donde se maneja la presencialidad en el empleo, porque sí es una preocupación importante para los empleados. Y pues también observar que ante la pérdida del poder adquisitivo, así como los riesgos de salud debidos a la pandemia, los valores de las personas empleadas y en búsqueda de trabajo se están deteriorando, ¿no? Especialmente a medida que el ambiente político, económico se va enrareciendo y la incertidumbre económica va en aumento, también la oferta de empleos y la orientación a resultados, pues aumentan el riesgo en las organizaciones en términos de ciberseguridad, fraudes, mermas, robos y crímenes de cuello blanco, y por lo que estas deben de poner atención en la gestión de riesgos del factor humano, del capital humano. Entonces, pues ahora, antes de entrar en las recomendaciones, Manuel, bienvenido. Te damos el micrófono. Muchas gracias, Fernanda, y de nuevo muchas felicidades por un muy interesante estudio. Ahorita estaba viendo algunos de los comentarios en el chat. Bueno, hay una persona que nos dice que no está segura que la salud sea la primera prioridad de los mexicanos. Bueno, probablemente la tuya no, pero la de tu mamá o la de tu hijo, la de tu esposa sí. Y en un país donde de repente se dispara la posibilidad de que mueras por un cáncer no tratado porque el sector público no está haciendo lo que tiene que hacer, pues bueno, sí, eso puede ser un detonador de cosas como, pues mejor curo del cáncer a mi hijo y a la empresa, pues que Dios la bendiga, ¿no? Yo creo que este es un análisis con fundamentos muy sólidos, tanto en lo estadístico como en lo teórico. Le decía yo a Fernanda hace un rato que Dan Ariely y Kahneman y los grandes teóricos de la economía conductual, este híbrido entre la economía y la psicología que ha nacido entre los últimos 5 y 10 años, estaría orgullosísimo de este estudio. Y la razón es que hace 5 o 10 años este era un paradigma que no estaba establecido. Muchos académicos decían, sí, está muy bien la teoría de Ariely, pero todos sus experimentos son con muestras chiquitas de estudiantes en la Universidad de Duke, y entonces pues no hay validez estadística. Aquí estás hablando de cientos de miles de ejemplos estudiados a lo largo de una gran cantidad de años. Entonces yo creo que Intelab tiene que estar muy, muy orgulloso de este tipo de análisis, y bueno, yo creo que esto es muy útil para las organizaciones. Ahora, lo importante aquí quizás, y que también es lo importante de toda la parte conductual, es que sí tenemos que evitar nuestras ideas preconcebidas y nuestros sesgos respecto a lo que representa un riesgo, ¿no? Ayer en Twitter me enteré por el CONAPRED que el 95% de las demandas por discriminación en el ámbito de trabajo ocurren contra mujeres que se embarazan, porque las empresas y a veces en los departamentos de recursos humanos pensamos que es demasiado costoso tener a una trabajadora gestante o que pues tuvo bebé y entonces va a tener un periodo de incapacidad y un periodo de adaptación. Pero si yo comparo ese costo contra lo que estamos viendo, que cabecitas grises, hombres de edad madura, pues pudieran tener un riesgo mayor, bueno, pues creo que eso es algo que rompe un sesgo súper común en los mexicanos, ¿no?
En México, desafortunadamente, tenemos una preferencia muy grande por trabajadores de sexo masculino y también tenemos un gran respeto por las canas, ¿no? Pensamos que, bueno, ahí está toda la experiencia y entonces es un señor de primera, honestidad a toda prueba, y no necesariamente ese va a ser el caso, ¿no? También eso pues tiene implicaciones para el tema de nivel educativo y para el tema de experiencia, porque obviamente pues estos hombres maduros que son más propensos al fraude que las mujeres no tan maduras, seguramente tienen más experiencia y probablemente tienen más años de educación. O sea, ahí hay una hipótesis interesante que habría que revisar, no necesariamente, sobre todo en estos niveles que ya son de bachillerato para arriba, no necesariamente vas a tener carencias o falencias en tu formación moral a partir de esos niveles educativos, ¿no? Pero para mí realmente lo más interesante es cómo es completamente distinto en logístico y financiero respecto al sector industrial. Sí hay una parte de componente educativo en financiero y logístico. Tienes gente de licenciatura para arriba, mientras que en industrial tienes gente de preparatoria, de bachillerato para arriba. Pero también, por otro lado, en el trabajo industrial es mucho más importante el ver y aprender viendo para hacer, y también es mucho más importante el trabajo presencial, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto. Mientras más alto estás en la jerarquía de conocimiento, digamos, y mientras tu trabajo se parece más a un trabajo de orden intelectual, pues creo que los riesgos son menores. Ahora, eso también me pone a pensar si los bancos no están sobreregulados y si las instituciones financieras no están sobrereguladas. Tienen 15 credenciales, paredes chinas, bóvedas, todo tipo de precauciones. Y bueno, pues cuando mandaron a todos a su casa, pues sí hubo ahí algo de temas de manejo de información confidencial, pero no tanto como en la industria. Quizás también aquí es por cómo funciona nuestra industria. Tenemos una industria que funciona con secretos industriales. En México no somos muy de patentes y de defender las patentes, lo cual me lleva además a otro tema, ¿no? Realmente estos estudios son mucho más relevantes en un país como México, porque la ley y el derecho penal no es tan efectivo para castigar este tipo de conductas. Tenemos que preverlas, tenemos que prevenirlas, ¿no? Y un poquito más de supervisión para alguien que tiene un perfil de riesgo un poquito más alto, pues me parece una inversión muy, muy razonable, ¿no? En donde podemos prevenir seguramente cosas que realmente nos generen un dolor de cabeza y que, pues, en un país como México, pues el éxito en un litigio o en un pleito contra quien perpetró uno de estos crímenes de cuello blanco, pues tiene un resultado incierto, ¿no? En fin, a mí me parece un estudio súper relevante. Creo que en la función de recursos humanos y en la función de anticorrupción y de integridad en las empresas tendrían que juntarse las cabezas de esas dos áreas y llegar a conclusiones conjuntas. A veces queremos ver los costos laborales de manera aislada y los costos de honestidad y de integridad separados, y probablemente tendríamos que estar pensando en estas cosas en conjunto. Concluiría yo este primer comentario con algo, ¿no? Uno de repente dice, no, realmente esto no va a pasar y no va a pasar en mi empresa porque yo identifico bien a la gente, pero yo no contrato rateros, yo no contrato gente que va a hacer cosas malas. La realidad es que cualquiera puede hacer cosas terribles enfrentado a los incentivos adecuados, ¿no? Eso también es parte del paradigma conceptual. Gran libro de Dan Ariely de La verdad honesta sobre la deshonestidad, que la traducción al español, el título es muy mala, se llama ¿Por qué mentimos? Pero realmente es un buen libro. Empieza diciendo pues que hay una tiendita como de caridad que la atienden viejitos, ¿no? Y que pues Ariely se da cuenta que los viejitos recogen billetes de 5 y de $10 cuando nadie está viendo, ¿no? Y además es algo que no es para un fin de lucro, no es un negocio, no es como que estuvieran atendiendo un Starbucks o estuvieran atendiendo otro tipo de negocio. Entonces, realmente, cómo nos ven los otros es importante,
En México hay mucho esta lógica del que no tranza no avanza, hay mucho esta lógica de que la integridad no es una lógica binaria, que puedes estar ahí un poquito en medio, y probablemente haciendo la supervisión correcta puedes prevenir que estas cosas pasen, y no solo eso, puedes educar para que nos vayamos más hacia una lógica binaria como la que tienen países más avanzados que nosotros, ¿no? Entonces, en fin, me parece extremadamente útil, Fernanda, colegas, y muchas gracias por compartirme los resultados, muchas gracias por invitarme a comentarlos. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, los efectos económicos, ¿no? También que tienen este tipo de malas conductas. Luego, si no las cuidamos en la empresa, pues el efecto económico que tiene, la afectación para la competitividad de las empresas, me parece que también acaba siendo importante, ¿no? No, sin duda. ¿Por qué? Porque es capital acumulado, y es capital que muchas veces no es del director general ni del accionista fundador. Muchas veces es capital que el mercado ha puesto en confianza de la empresa, que otros socios y otros accionistas, otros acreedores le han entregado a la empresa, incluso sus propios proveedores, sus propios clientes. Entonces esto es muy grave, es muy, muy delicado. El dicho mexicano es que en la caja abierta pues hasta el justo peca, ¿no? Yo creo que pues hay de justos a justos, ¿no? Quizás cuando ves a tu hijo enfermo, o cuando ves que hay incertidumbre en el empleo y que no vas a poder pagar la renta el mes que entra, pues en una de esas eso te pone en una situación de tensión tal que decides hacer cosas de este tipo, ¿no? El tema del estrés también me parece importante. Un economista ganador del premio Nobel por ahí de 2010, 11, James Heckman, de la Universidad de Chicago, que además tuvo varios alumnos mexicanos, algunos de ellos en el gobierno actual, lo que decía es que los mexicanos estamos muy estresados, y yo creo que en buena medida es cierto. Probablemente esta modalidad de trabajo híbrido nos ayuda a desestresarnos tantito, y bueno, pues quizás eso tenga algún efecto en los sectores en los que participamos económicamente, ¿no? Pero sí, ciertamente también esto es un tema del ahorro público y del ahorro privado. ¿Por qué la gente acude a este tipo de cosas? Probablemente porque no tiene la planeación financiera para construir ahorros. A veces pensamos que es como dice el gobierno, es que son pobres y no pueden ahorrar. La realidad es que cualquiera puede ahorrar. O sea, el que tiene un sueldo de 6,000 pesos puede ahorrar, el que tiene un sueldo de 10,000 pesos puede ahorrar. Probablemente su ahorro va a ser muy chiquito, probablemente va a tener que estar en los instrumentos adecuados. Hay seguros que cuestan desde 100 pesos, 200 pesos, y que te ayudan a resolver ciertos riesgos, ¿no? Pero muchas veces la gente no tiene conocimiento de estos instrumentos y de cómo puede ponerlos a trabajar, ¿no? También eso es otro tema. Nuestra seguridad social pues no genera ahorro, genera costos, y entonces pues si yo tengo a mi familia en el seguro médico, pero realmente no tengo un seguro de desempleo, o no tengo un seguro para otro tipo de complicaciones, pues bueno, pues la gente probablemente empieza a tener estos dilemas morales en donde pues no sé si meter el dinero, la mano a la caja del dinero sea lo mejor o no, porque pues sí implica que a lo mejor mis hijos no van a comer la semana que entra o el mes que entra, ¿no? Pero otra vez, aquí quizás adentro de las empresas se pueden generar mecanismos, redes de protección internas, redes de supervisión internas, de manera que nadie se enfrente a este dilema y que nadie esté pensando en este tipo de cuestiones, ¿no? Así es muy importante. Manuel, muchísimas gracias. Y pues ahora, no sé si haya también alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta, preguntarle algo a Manuel, o preguntarnos sobre las conductas o los resultados de este estudio. A ver, ¿no? Gena, tú comentabas que estos datos dan a conocer la poca habilidad de las personas en general
para manejar el estrés. Creo que tienes razón, pero ¿cómo ves que eso afecta en tu empresa? No, sí, o sea, yo me refiero un poco a que, digo, justo la empresa en la que estoy es de educación y estoy pensando en todos estos datos, lo que me da luz justo para cómo voy a educar ahora a estos chicos que salen, ¿no? Al que tienen ya una vida estresada, o por lo menos lo ven desde sus papás, en ese sentido, y se empiezan a estresar ya desde chiquitos. Y claramente en la vida siempre va a haber estrés, siempre, es natural y nos vamos a estresar por cosas diferentes, pero justamente es qué habilidades tengo para manejar este estrés. O sea, lo hablo como educadora, ¿no? Y porque, pues sí, y el estrés pues daña tu salud, a lo demás, y también te lleva a tomar estas decisiones, ¿no? De híjole, no, pues no tengo para la salud de mi hijo, para la enfermedad, para comer, ¿no? Entonces, a veces si le bajamos el estrés tantito y tenemos las habilidades para hacerlo, pues también podemos ver decisiones, tomar decisiones distintas, que sería como el no agarrar el dinero de la caja chica, ¿no? Y buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Que cuando estoy estresada no me dejan pensar en ese sentido. A eso me refería un poco, Fer, y claro, te lo digo como, pues más bien en el ámbito de cómo le quiero hacer ahora para educar a estos niños a que tengan habilidades para cuando se enfrenten a la vida, el estrés que les va a provocar, porque sobre todo viene para ellos una vida mucho más incierta que la que tenemos ahorita, ¿no? Eso es un poco a lo que me refería. Sí, no, yo creo que tienes un punto bien interesante, Gena, y yo creo que algo también que puede ayudar a disminuir a veces el estrés o la tensión, algo que veíamos, no lo pusimos ahorita en esta parte de la presentación, ustedes lo van a ver en el estudio, pero es la seguridad, por ejemplo, para analizar o poder juzgar las decisiones propias. O sea, vemos una inseguridad ahí muy, muy importante y tiene que ver también con los niveles de incertidumbre que se presentaron por esta situación. Y yo creo que algo bien importante, sobre todo en la escuela, que no está contemplado en ningún plan de estudios nacional, es educación financiera, las finanzas personales. O sea, me parece que sí, tú estás en escuela privada, pero sí sería un gran beneficio para todos los alumnos de, al menos de escuelas privadas, que pudieran incluir en su currícula algo de finanzas personales, como dice Manuel, para que aprendan a ahorrar, para que aprendan a conozcan los instrumentos financieros que hay disponibles para todos y que puedan empezar a usarlos a temprana edad. Y eso disminuye también mucho, pues, sus niveles de tensión, su incertidumbre y también incluso su percepción de bienestar. Y eso luego como empleados, pues, tiene muchísimas más efectos positivos. Si pudiera yo agregar algo a eso, la gran diferencia entre un niño coreano y un niño mexicano es que a los niños coreanos les enseñan a leer antes de firmar cualquier cosa que vayan a firmar. Okay. Y los coreanos se leen el contrato del celular, la letra chiquita con lupa, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí es donde, pues si no tienes educación financiera, pues se te va el dinero, ¿no? Acabas gastando de más en cosas en las que probablemente no tendrías que estar gastando. Toda la parte matemática de las finanzas serían un gran pretexto para enseñar buenas matemáticas en las escuelas. La realidad es que muchos jóvenes de bachillerato no saben cómo calcular la capitalización de intereses, ¿no? No entienden por qué una deuda de 100 pesos se te puede convertir rápidamente en una deuda de 500 si no le pones atención. Y creo que eso, pues seguramente va a generar este estrés que va a provocar la irracionalidad con la que yo voy a acabar comportándome, pues, y haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que no son correctas. También quizás tiene mucho que ver con la probabilidad de castigo, ¿no? Y yo creo que con supervisión adecuada, adentro de la empresa puedes establecer que la probabilidad de castigo sea más alta aún con montos más chiquitos de fraude o de robo. Y entonces eso probablemente endereza los incentivos. No tiene que ser un caso gigantesco
donde ya se fue esta persona con $1 millón y lo tenemos que perseguir judicialmente, donde la probabilidad de éxito también ya cada vez es peor, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas deben ser útiles para prevenir este tipo de situaciones hormiga y que aún esas situaciones hormigas tengan una probabilidad de castigo un poquito mayor, aunque el castigo no sea ir a la cárcel, aunque el castigo sea perder tu empleo, ¿no? O perder tu reputación en un sector. Yo no soy un convencido de la lógica del ingeniero Slim de que hay que meter a la cárcel a chavitos de 14 años porque se robaron un carrito en Sanborns. Creo que es un castigo draconiano que va a producir un nuevo delincuente porque va a salir de 17 del reformatorio graduado como delincuente. Pero si pudiéramos tener un castigo más bajo, pero más probable para este tipo de conductas cuando son chiquitas, creo que podemos corregir mucho adentro de la empresa. Claro, yo creo que tienes toda la razón ahí. Y a ver, Dulce Cano, platícanos, ¿tú qué opinas de estos resultados? Hola, muy buenos días a todos. La realidad es que estoy asombrada realmente. Y sí, fíjate que precisamente tocando el tema, estaba yo analizando pues con la gente que trabajamos, ¿no? Mi empresa pues se dedica a alimentos y este estrés realmente se nota cómo ha incrementado, sobre todo también en los chicos, porque es lo que yo estoy, ahorita me está cayendo todo así, la realidad es que es algo muy interesante el estudio, es algo que estoy lee los estudios, las diapositivas que están pasando, y digo, oye, es muy cierto, y nosotros lo percibimos en el trabajo, pero ¿qué crees? Que no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta y eso es lo que hace que la gente siga pues teniendo este tipo de tendencias, ¿no? Ahorita que estábamos hablando precisamente con Manuel, lo estoy escuchando lo que él está diciendo de que con la supervisión adecuada debe de ser nuestra herramienta, o sea, y que esto nos va a ayudar a poner, debe de ser poner un castigo desde lo más mínimo, y sí es cierto. Nosotros en el año de 2020 tuvimos varios incidentes, llámese desde llegar tarde, faltas, pero nosotros también lo permitíamos, ¿no? En esa parte de decir, bueno, pues es que no hay trabajo, es que pues yo los necesito, ¿no? Es que ahorita, no sé, son muchos factores que se están uniendo y que ahorita digo, wow, o sea, la realidad es que es cierto. Debemos de empezar a poner lo que es el castigo exacto para evitar este tipo de temas y hacerlos más grandes. Porque como nosotros no estamos haciendo nada en esa parte, pues esto se hace más y más grande, ¿no? Entonces, la realidad es que estoy súper impactada con el estudio. Muchísimas gracias. Estoy anonadada, estoy impactada realmente. Muchas gracias, Dulce. Pues sí, algo bien importante es, hay muchas cosas en esto que también vale la pena resaltar, que es, especialmente en temas de estrés y problemas personales, los empleados no suelen hablar de esto en el lugar de trabajo. No suelen ir con recursos humanos tampoco a comentarlo. No suelen hablar abiertamente de ello porque consideran que puede ocasionarles un problema en su carrera profesional, o para ser promovidos o ascendidos, o para ser tomados en cuenta para otras actividades, y afecta su carrera. Entonces, en ese sentido, pues el uso de estos datos siempre nos dan mucha visibilidad, en donde podemos analizar justo toda esta problemática, y por eso es que quisimos hacerle este regalo a nuestros clientes, porque claro que dijimos, oye, esto debe de estar afectando todo el tema de pandemia, todo el tema COVID, los temas de estrés, el cambio de dinámica en el trabajo también, la escasez a veces, y se dio mucho, al menos durante algunos meses, durante la pandemia el año pasado, durante el lockdown, que fue también falta o deficiencias en el transporte público, el metro estuvo cerrado y eso pues también afectaba pues la calidad de vida de la gente que sí tenía que ir a trabajar. Entonces, todos estos factores que normalmente no se comentan, los temas de inseguridad en el transporte también,
que claro que tienen una afectación y luego, como dices, Dulce, no lo tomamos en cuenta o no lo traemos en el radar, porque traemos tantas cosas en la ejecución en el día a día, pero pues esta es información que viene directamente del sistema y que también es importante para todos ustedes, ¿no? Que puedan utilizar la herramienta también para ir obteniendo estos datos colectivos de su propia población. Nosotros aquí tomamos a todas las poblaciones y las agrupamos en estos sectores, pero también ustedes pueden hacer este monitoreo utilizando su propia plataforma para poder ir detectando los riesgos, no solamente a la gente que están contratando, que además no te va a decir en la entrevista es que estoy muy estresado porque llevo 6 meses sin trabajo o 8 meses sin trabajo, porque piensan que eso los va a descalificar. Pero ese tipo de riesgos sí se pueden ver en sus evaluaciones. Entonces, ustedes pueden ver estos datos de su propia población y en la parte de People Analytics también pueden ver las conductas de sus mismos empleados, cómo están evolucionando. Ahorita, de hecho, con Gena y Martali le hicimos un análisis bien interesante también de cómo están este año. Ellos vienen analizando su población, ya llevamos 6 años y estamos en el 7º, ¿no? Y entonces, pues acaba siendo muy interesante la evolución de su población y cómo van cambiando y qué riesgos están presentando. Entonces, no olviden que todo esto, claro que se los damos nosotros, se los acercamos para que lo tengan en el radar también, mucho más focalizado a esta problemática puntual, pero ustedes también lo tienen disponible en su propia plataforma. Muchas gracias. Gracias a ti, Dulce. Ok, Gilberto pregunta, en su opinión en general, para cualquier sector y o área, ¿cuál ha sido el cambio conductual positivo más relevante que en México se ha tenido a partir de COVID-19? Uy, eso es bien interesante. En la parte de fortalezas, Gilberto, lo que observamos y nos pareció muy bueno y muy relevante, que tampoco antes aparecía tanto en las fortalezas, fue el compromiso con objetivos y metas. O sea, antes, pues era parte de lo que se tenía que hacer, se tenía que cumplir, pero algo que observamos en fortalezas este año y que nos pareció muy importante es que vimos más alineación en ese sentido de los empleados con las empresas y nos dio mucho gusto porque esto también ayuda a las empresas a usar esa fortaleza para salir adelante, ¿no? También esa iniciativa para proponer soluciones, por ejemplo, pues normalmente sale cuando hay problemas. Y entonces eso te dice que los empleados también están conscientes de la situación en general, no solamente del país, sino también para las empresas. Y que el tema también de ese proponer soluciones y respetar a la autoridad, por ejemplo, y a las reglas de las empresas, pero ese compromiso para cumplir metas y objetivos me parece sumamente positivo para que las empresas tomen esa fortaleza, esa nueva fortaleza que aparece ahora en el mapa, en la parte positiva, y vaya para adelante con nuevas soluciones, ¿no? La gente se está adaptando y con el compromiso de cumplimiento de metas. No sé tú qué opinas, Manuel. No, totalmente. Yo creo que hay un cambio en la cultura laboral derivado de las elevadas tasas de desempleo y de complicación de muchos trabajos, especialmente en la economía de servicios. El sector informal, que fue el más golpeado, pues tiene una razón por la cual es más golpeado. Es el que implica más contacto con el público y que implica que tengas que estar en un ambiente relativamente insalubre donde no se pueden establecer estos protocolos de bioseguridad de la sana distancia. Entonces, si en la familia había 1 o 2 empleos formales en 5 o 6 personas en edad de trabajar, pues esos 2 empleos formales creo que se aprecian mucho más a partir de la pandemia, porque pues realmente el sector informal fue el más golpeado, ¿no? Por otro lado, pues también creo yo que estar empleado implica otras cosas, implica
un seguro médico, implica ciertas prestaciones que, por bajo que sea el nivel del trabajador, pues la ley en México otorga, ¿no?, en los empleos formales, y entonces pues eso probablemente hace que las personas se identifiquen mucho más con las metas y que cuiden su empleo de una manera más importante. Probablemente estamos metidos en broncas de coordinación. Realmente yo sí creo que la charla junto al bebedero de agua, pues sí crea una serie de lo que los economistas llamamos externalidades positivas para la organización, ¿no? Oye, fíjate que yo conozco a fulanito que está en el departamento tal que tuvo un cliente difícil como el que estás lidiando, ¿por qué no platican? Porque en una de esas te puede ayudar su experiencia. Eso no ocurre en el ámbito de las reuniones de Zoom estructuradas, donde vas a hablar de un problema específico y donde no necesariamente salen este tipo de conversaciones casuales, ¿no? Entonces, probablemente vamos a tener que movernos hacia un esquema mucho más híbrido y ese aprendizaje no solamente lo está teniendo México, yo creo que lo está teniendo el mundo entero, ¿no? Pero creo que conductualmente, y por lo menos lo poquito que yo he visto en el ámbito en que yo me muevo, la gente está apreciando mucho más el trabajo que tiene porque realmente es una bendición, ¿no? Así es. También eso, el tema de permanencia en el trabajo también es algo que va a beneficiar, ¿no? Esa baja en la rotación, creo que sí va a beneficiar a muchas empresas en ese sentido. Y pues bueno, ahora sí que esta hora se nos pasó rapidísimo, ya son, es 1 minuto para las 9 y pues bueno, yo les prometí 1 hora, así que pues agradecerle a todos, especialmente Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un honor. Encantado. Y esperamos tenerte más seguido aquí por la casa. Me dará mucho gusto, Fernanda. Muchas gracias. Y por supuesto agradecerle a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Les vamos a estar mandando el estudio completo para que lo puedan leer, para que lo puedan analizar, puedan tomar todo lo que les sirve, especialmente en la parte de su sector, en la parte de riesgos. El estudio trae recomendaciones también, trae el tema de conclusiones para que también ustedes lo observen más de cerca. Y las recomendaciones también están muy interesantes, incluso para la implementación de políticas, el reforzamiento de valores dentro de las empresas, observancia en los códigos de conducta y todas estas cosas que a veces tenemos ahí y no le ponemos tanta atención. Entonces, pues encantados de haberlos tenido con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos.